José Cristóbal García, secretario general de la Confederación Canaria de Empresarios. José Cristóbal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, encantado de verle y Igualmente, estar con hombre. ustedes. Tanto tiempo, ¿no? Tanto tiempo de por lo menos haber hablado telefónicamente durante muchas jornadas, pero bueno, ahora ya con imagen incluida, lo que ya le obliga a uno a tener un buen fondo, ¿no? Y veo que tienes ahí un buen fondo, supongo que en la Confederación, ¿no? Sí, 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 la cooperación, sí. Sí, sí, sí. Bueno, oye, José Cristóbal, primero, está bien, ¿no? Entiendo que está bien y que está todo en orden, tal y como están las cosas. Perfectamente, estamos en obras con problemas de suministro de materiales, como nos está ocurriendo a casi todo el mundo por los Ujú. recientes conflictos que han habido, las huelgas que se han producido. Y es verdad que las cosas no estaban llegando con la celeridad que deberían, pero espero que se vaya arreglando todo esto, ¿no? Son los problemas que sufrimos todos. Sí, porque el sector de la construcción también se ha quejado, ¿no? Porque estábamos hablando mucho del sector de la alimentación, de que estaban faltando productos, alimentos básicos, pero también materiales. Entiendo que ustedes están viendo que no llegan y que yo no sé si tiene que ver con el conflicto de Ucrania, también con que China o Shanghái, por ejemplo, haya confinado a 25 millones de personas. Todo esto tiene una conexión entre una cosa y otra. Bueno, nosotros teníamos antes del conflicto de Ucrania, todo no es el conflicto de la guerra de Ucrania, antes Mm. teníamos desajustes entre la oferta y demanda, ¿no? Porque de pronto empezó a reactivar la economía, se había paralizado, como bien dices tú, en China toda la maquinaria de fabricación, el confinamiento de la gente, y entonces la demanda de productos fue muy superior a lo que se podía entregar y ofertar, ¿no? Los buques estaban todos en el mar, no había forma de que llegaran las cosas y se empezaron a producir desfases, ¿no? Nunca hemos tenido problemas reales de desabastecimiento. Realmente en Canarias también el hecho de que seamos islas, ¿no? Y que estemos acostumbrados a que nuestro nivel de estocaje sea superior al del resto del territorio, hemos aguantado un poquito más, pero sí es cierto que en el ámbito de la alimentación faltaban algunos productos, pero se podían sustituir por otros. Pero en Ujú. el ámbito de la construcción es que material sencillamente que no había. Y entiendo que muchas obras han tenido que pararse o se han ido ralentizando poco a poco. Espero que poco a poco se vaya recuperando. Y claro, preocupa mucho el impacto de los precios en todos estos productos de alimentación, ¿no? Y en el transporte, porque al final esto se convierte en una espiral tremendamente peligrosa, ¿no? Por aquí dicen, y dicen, no nos olvidemos de la huelga de transporte, dicen por aquí también. Claro, claro. Mm. No, no, me refería a eso, ¿eh? Sí. Lo que ha tenido mayor impacto es la huelga de transporte en el desabastecimiento en Canarias, que insisto, quizás se retrasó un poquito más porque teníamos niveles de stock importantes en nuestra industria y en nuestros almacenes, pero ya estábamos llegando a un punto que teníamos problemas, la huelga ya se ha terminado, Mm. Sí, con lo efectivamente. cual esperemos que se empiece a regularizar y empiecen ya, tengo noticias que empiezan a llegar ya buques, contenedores con materiales, hay que pedir, hoy tenemos una reunión con el delegado del gobierno para pedir que se agilice muchísimo el despacho de mercancías, porque puede haber un pequeño embudo, ¿no? En la entrada ahora de mercancías se había ralentizado. Y bueno, esperemos que todos pongamos nuestra parte para que empiecen a llegar todo lo que haga falta a nuestros almacenes. Pero insisto, no hemos tenido graves problemas. Mm. ¿Y qué te parecen las medidas anticrisis, la subvención a la gasolina, el precio de la luz que estamos a la espera de ver si realmente se puede contener o no se puede contener? Tal y como están las cosas, ¿crees que se podría haber actuado primero de manera más rápida, más diligente y segundo si estas son las medidas concretas y exactas que pueden aliviar un poco la tensión económica de todos aquellos que la padecen? A ver, bienvenidas sean. Punto uno. O sea, había que reducir, lo comentaba antes. ¿Dónde había que actuar? Había que actuar en el precio en el transporte, en la alimentación, en la agricultura, en la industria, en estos fases de la producción y la distribución que tenían un efecto directo en los precios y en las familias. De hecho, las miraban por ahí. ¿Son suficientes o no? Que no han llegado a tiempo, ha tardado mucho. De hecho, hubo un problema con la propia huelga y a nivel de SOS PYME, pues tuvimos un nivel de bronca Ujú. importante porque estábamos negociando con el gobierno, pero nosotros tomamos las medidas. Se decía que estaban esperando a que llegara Sánchez de su viaje por Europa para el 29, y digo, no, 29 no, hágalo usted ya, todavía ya, actúe sobre el precio de los combustibles ya. Esta gente no puede mover sus camiones con el precio que están pagando por los combustibles. Y esto paraliza la actividad, esto encarece todo. Usted no puede permitir que el precio de la energía, a nivel tan brutal que está subiendo en España, mucho más que en otros países, se traslada al resto de las rúbricas del IPC y por tanto a los alimentos. Un dato curioso que yo saqué
con la inflación subyacente, ¿no? Es decir, cuando analizamos los 6 y pico puntos de inflación del mes de febrero, ¿no? Que ahora ha subido más cuando tengamos la de marzo. Esos 6 puntos, 4 venían explicados por lo que es el coste de los productos energéticos. Una subida media de un 45% del coste de los productos energéticos genera un 4 puntos de impacto en la inflación. 6% de crecimiento de los alimentos generan 2 puntos de impacto en la inflación. Es brutal. O sea, la inflación subyacente, que subió un 3%, frente al 4% en la que no lo es en general, impactó en 3 puntos el crecimiento de los precios. Es muy peligrosa la subida de la inflación subyacente. Por lo tanto, es ahí donde se debe actuar para que eso no llegue a unos límites, porque no está subiendo la inflación subyacente, que es la que generamos internamente, porque las familias consuman más. Claro. O porque la demanda presione más porque estemos muy bien. Eso está ocurriendo sencillamente porque hay un trasvase ya de segunda vuelta de precios de la energía a incorporar al resto de los productos. Y eso presiona los alimentos. Y entonces, ¿cuál es la solución, por ejemplo, para la persona que dice, a ver, yo lo que quiero es que si antes compraba no tenga que comprar ahora gastándome más por lo mismo que compraba antes y encima, como veo que mi salario sigue siendo el mismo y ya está estancado, no puedo hacer nada al respecto? ¿Cuál es la solución por parte de los empresarios que pueden ver al respecto para que esto se alivie, aunque sea de manera moderada? Lo que habíamos comentado, la actuación sobre el precio de los combustibles, la actuación sobre los transportes, el permitir que de alguna forma se rebaje el precio de la energía y que esos inputs no lleguen. Ir a una política de renta, lo que no podemos ahora es empezar a subir los salarios al 6%, porque entonces volverán a subir los costes otro 6% y nos pondremos en un lío tremendo con subidas de tipos de interés, con la pérdida de valor de nuestros recursos. Bueno, entraríamos una dinámica espiral de precios-salarios que daría al traste con nuestra economía, cuando no se produce por un crecimiento. O sea, está bien que tú crezcas con el crecimiento de una inflación orientada y forzada por el crecimiento de la demanda, ¿no? De la actividad económica. Vale, un 7% es mucho, un 9% es más. Ya hay medidas en Estados Unidos subiendo los tipos de interés. Subió 0,25, va a subir más y va a seguir subiendo a lo largo del año. Pero es que la composición de los precios de la inflación en Estados Unidos no tiene nada que ver con la española. Estados Unidos no tiene un problema energético, ¿eh? Nos van a mandar gas, nos van a mandar combustible. O sea, no están subiendo los precios ahí por el impacto de los productos energéticos. Allí, de los 7 puntos, 6 es inflación subyacente. Y 1 y pico es el impacto del resto de rúbricas de alimentos, de inflación importada, digamos, de alguna forma. La forma de actuar no puede ser la misma en un caso u otro. Y desde tu punto de vista, ¿crees que esto se va a complicar? Porque hemos visto que el conflicto bélico parece que va para largo. Por muchas veces que se sienten, siempre se sientan y se recrudece, ¿no? La guerra en Ucrania, y aunque no sea el único condicionante de que la economía esté como esté, sí está perjudicando bastante. ¿Crees que vamos a ir un poquito a peor, sin ánimo de ser demasiado pesimista? ¿En el conflicto bélico te refieres? Bueno, asociándolo a la economía canaria y española. Esto va a durar bastante tiempo. Claro. Esto no es que acabe el conflicto y mañana se acabó. Estamos en una economía muy globalizada y esto nos afecta a todos. Nuestro turismo no es básicamente el turismo ruso o el ucraniano, aunque sí a Tenerife venía bastante turismo o a otras zonas del Altiplano, bastante, en términos relativos comparado con el turismo alemán o el inglés o el resto o el español que venía, el resto de España que venía a Canarias no tiene comparación, ¿no? Y desde luego esto pilla como un poco lejos para que afecte a nuestro turismo, ¿no? Podría haber, ahora lo veremos. Estamos viendo cómo en Semana Santa la ocupación es buena, como están viniendo, sí, las perspectivas son buenas, pero después Semana Santa, por efecto estacional, va a bajar la ocupación. Claro. Van a bajar los contratos y va a bajar la actividad económica en el sector turístico, ¿no? Vamos a seguir teniendo presión por lo que está pasando en la guerra entre Rusia y Ucrania, pero aquí va a llegar de una forma moderada. Ha llegado por donde ha tenido que llegar, por los combustibles. Sí, si conseguimos al final reorganizar nuestras fuentes de distribución, conseguir que el gas en España no afecte de una forma tan brutal, en Canarias afecta muy poco, aunque pagamos los mismos precios que todos los españoles cuando las cosas van bien y cuando las cosas van mal.
Y si conseguimos controlar esa vía y que no pase, como comentaba antes, a una inflación, una espiral inflacionista, pues no pagaríamos tanto. Pero como eso no sea así, Claro. como no seamos responsables en la negociación de los convenios colectivos, como no seamos responsables y serios en el traslado a precios de todo el impacto, ¿no? Hay muchas industrias y empresas que no pueden hacerlo, sencillamente no pueden hacerlo, y no lo hacen. Si conseguimos controlar por esa vía, saldremos pronto de esta situación inflacionista, ¿no? Pero si no, no. Esos son los nubarrones que hay en el horizonte, ¿no? El conflicto de Ucrania y los desajustes de oferta y demanda y el coste de los productos energéticos. Has hablado de la inflación subyacente, ¿no? De todo lo que está ocurriendo, pero también hay una nueva palabra que está apareciendo en nuestras vidas y es la reduflación. No sé si ustedes como empresarios la tienen contemplada o simplemente es algo que se han inventado, pero que sí realmente está ocurriendo, reducir las cantidades para no subir el precio de un producto. Reduflación, Sí. eso. Ah, yo no lo conocía. Ah, no lo conocías, No pues sé cómo lo se está poniendo de moda y por lo visto sí. consiste en ofrecer menos producto, y hablo de grandes empresas, Ah, ya. efectivamente, para luego mantener el Ya. precio y no subírselo al consumidor final. Envases más pequeños y tal. Yo creo que Efectivamente. eso no lo sé, pero eso no responde básicamente, responde a políticas comerciales, Ujú. más que otra cosa, y también a políticas de consumo y demás. Yo no voy a nombrar ningún producto, pero yo sé que yo veo un refresco que resulta que ahora son botellitas más pequeñitas Claro. y se adapta más al consumo que yo hacía Mm. habitual. Y yo entiendo que eso no responde y no debe responder a quitar un mejillón de la lata de mejillones. No. Espero que no, bueno, quitas muchos mejillones de muchas latas de mejillones, a lo mejor tiene algún efecto Claro. en tu producto final, ¿no? Y al final lo que estás haciendo es encareciendo el precio del producto. Mm. Tiene que responder a prácticas comerciales. Yo creo que nosotros cada vez tenemos que ir más a la calidad de lo que nos vende y cómo nos vende. Los productos indican sus capacidades. Tienen que en su etiqueta poner lo que te están vendiendo y lo que tenemos que hacer siempre es una compra responsable, ¿no? Y a quien nos quiere engañar, que no le compremos. Eso está claro. Efectivamente, sí, sí, porque al final es un engaño al consumidor, ¿no? Si no le comunicas que has cambiado el contenido de ese producto y tú lo estás comprando al mismo precio, pues digamos, algo bien no estás haciendo. Sobre el pacto de anticrisis del gobierno por la guerra de Ucrania, una de las cosas que enfadó sobre todo a los empresarios ha sido la imposibilidad de poder despedir, ¿no? Si no me equivoco. ¿Y qué va a pasar si a alguien le va mal? Y el bloqueo de la subida de alquileres, es que, vamos a ver, es que se aplican medidas de cara a la galería y no de cara a la economía. O sea, ¿cómo que no voy a poder despedir? Si no tengo actividad, tengo que despedir. O sea, es que eso, si tengo suerte y algún tipo de ayuda, que no sé qué tipo de ayuda, porque si estamos pidiendo un crédito ICO, los créditos ICO tienes que devolverlos. Porque hablan de 16.000 millones, pero 10.000 no. 10.000 no van a los presupuestos, ¿eh? 10.000 yo los pido, pero te los tengo que devolver. O sea, no son ayudas directas. Y el resto tiene la ayuda a los combustibles y otros bloques de ayuda que se trasladaron. O sea, ¿cómo que no puedes despedir? No puedes ligar. Tú lo que tienes que intentar es mantener que la empresa continúe viva y continúe funcionando. Y si yo no puedo tener 6 trabajadores, pues me quedo con 5. Claro. Y si no, lo que le dijo el presidente de la Confederación a la señora vicepresidenta Yolanda Díaz, cree usted una empresa y hágalo, que no han visto una empresa en su vida, ni saben cómo se mantiene, ni saben cómo se puede desarrollar. Eso no puede ser así. Yo creo que es absurdo. El problema es que estamos gestionados a veces por personas que no saben de lo que están hablando y funcionan más de cara a una propaganda electoral o a querer contentar no se sabe bien quién, y al final lo que están fomentando es que las ayudas no se pidan, no sean útiles y despidamos a más gente de la que se tiene que despedir, cierren más empresas de las que tienen que cerrar. Sí, porque además se puede dar el caso de que un trabajador, pues, sea conflictivo y claro, por esa norma de que no se puede despedir, tienes que tener a un trabajador que a lo mejor, pues, puede hacer que tu empresa vaya peor, ¿no? Ya por el simple hecho de que te has acogido a ese proyecto de pacto anticrisis o lo que sea y tienes que cargar con ello, ¿no? Si no, entiendo que habría sanciones para el empresario o para esa empresa en concreto. Sí, pero el coste al final es mucho mayor, ¿no? Claro. Si tú no puedes mantener, pues no porque el hombre sea malo o sea lo que sea, sino que tus niveles de actividad o producción no te permiten mantener esos costes o no necesitas ese tipo de... Bueno, si yo tengo un restaurante y tengo la mitad del restaurante abierto, ¿cómo voy a tener el mismo personal? Que, por hablar de actividades de servicios, ¿no? Que están vinculadas a las personas y tienen que haber personas trabajando, ¿no? Y tienen que haber personas... Bueno, tú no puedes mantener
no es proporcional, pero tú no puedes mantener el mismo empleo con una actividad que te puede reducir un 40, 50 o 60%, ¿no? O que se encarezcan otro tipo de productos, otro tipo de precios, es posible. Y si nos fijamos en los datos del paro, se entiende que con el panorama que tenemos hayan ido mejorando mes tras mes, que esto sea normal, la tendencia, que nos alegramos, lógicamente todos que así sea, pero esto va a seguir así, va a parar. El presidente del gobierno de Canarias, el Víctor Torres, creo que decía que probablemente el próximo mes ya tengamos menos de 200.000 parados en Canarias. No sé si comparte esta reflexión. Ojalá tenga razón, pero si contratan las empresas, sí, si no, no. Claro. Si hay actividad de contrato, sí. Hombre, salvo que el sector público siga contratando, ¿no? Vamos a ver, todavía estamos en niveles de paro de actividad privada inferiores a los de la media, a los que habían en febrero de 2020. ¿eh? Se está creciendo la actividad. Cuando vemos lo que se han creado un año, son 60.000 nuevos afiliados, es el último dato que ha salido. Pero cuando nos vamos a febrero de 2020, en comparación con ese año pre-pandemia, yo creo que estamos en 13, 14.000 por encima. Pero, ojo, que hay 19.000 empleos públicos nuevos y 14.000 empleos privados menos que los que había en esa fecha, empleos en la hostelería, transporte y el comercio. O sea, la actividad privada aún no se ha recuperado del todo. Claro. Ha habido una contratación muy fuerte en el sector público, no deseable crecer por ahí, es deseable crecer por la actividad privada, que es la que al final va a generar ingresos, va a permitir mantener nuestra sanidad, nuestra educación, todos los servicios públicos que queremos mantener, y eso todavía no se ha producido y no hemos llegado. Que yo sé que a los políticos les encanta eso de crear empleo y dar cifras, pero no los crean ellos. Hombre, si el empleo se ha creado, sobre todo en la administración pública, como bien indicas, claro, la administración privada, ¿no? O la empresa privada, que es la que también tiene que generar empleo, si no lo está haciendo, tampoco es que haya habido entonces demasiada evolución. Sí, se ha creado, se ha recuperado. Sí. Se ha recuperado porque tenemos más turismo, estamos ya en cifras similares a las prepandemias en entrada de turistas, nos estamos acercando a la evolución económica favorable con los problemas que estamos viendo y como hemos comentado, ¿no? Pero sí estamos creciendo de una forma importante, ¿no? Bueno, pues eso ha permitido que se genere más empleo y vamos a ver qué pasa después de Semana Santa. Es que la opción de después de Semana Santa, yo veo muy difícil que crezca el empleo. Ahí va a haber un efecto estacional, claro, que vamos a ver cómo se gestiona esto con la nueva reforma laboral y con los tipos de contratos que se pueden hacer. Vamos a ver qué ocurre con eso y qué nivel de empleo tenemos después. Siempre y cuando continuemos con una evolución, digamos, normal en la economía y normal en la afluencia de turistas. Claro. Bueno, dos preguntas muy breves también. Una de ellas pasa por la idea de que, claro, tal y como está el panorama, ¿no? La previsión, las cosas que no son o no pasan por su mejor momento. ¿Cómo alguien se lanza a crear una empresa tal y como está el mundo a día de hoy? Complicado, ¿no? Yo decía antes que se lo pidiéramos a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ella lo ve muy fácil, ¿no? Y parece que crear una empresa es una cosa de todos los días. Pues mira, nosotros intentamos, hay muchos autónomos, hay mucha gente que se ha visto en toda esta crisis que han perdido su trabajo, que no tienen la posibilidad de recuperarlo y se han lanzado a llevar adelante un proyecto empresarial. Nosotros en la Confederación ayudamos en esa medida, ¿no? Intentamos ayudar a que crees tu propio puesto de trabajo y no lo busques. O sea, si yo creo mi puesto de trabajo y creo alguno más, estaría aportando muchísimo a la economía. Cuando hablamos de políticas activas de empleo, yo creo que hay que volcarse en este tipo de personas, ¿no? En este tipo de emprendedores que caminan en esta dirección. El otro día se planteaba de determinada organización hablar de los seniors, ¿no? Personas con mayores de 55 años que al final resulta que se ven abocados a llevar a cabo una actividad empresarial nueva, ¿no? Que tienen problemas de habilidades tecnológicas, de adaptación a las nuevas tecnologías y demás. Pues ahí estamos, ahí tenemos que estar. Ahí tiene que estar la administración, tienen que estar las organizaciones empresariales y apoyar a estos locos, ¿no? Que, como decía, se lanzan a desarrollar una actividad empresarial, pero tan necesaria para nuestra supervivencia, para que nuestra economía funcione. Es que si no tenemos emprendedores y gente que de verdad asume riesgos
y no están todo el día llorando, ¿no? Mm. Y pidiendo a que otros les solucione su problema, sino van a solucionarlo ellos mismos, pues gracias tenemos muchas personas que caminan en esa dirección y a las que debemos apoyar y vamos a seguir apoyando. Vamos a ver si luego ya el año que viene esos autónomos nos encuentran la sorpresa de una subida demasiado elevada de la cuota que tienen que pagar, ¿no? Porque las especulaciones nos hacían ver que por 3.000 euros tienes que pagar 1.000 de cuota mensual o cosas que tal y como está el mundo, no sé si se va a llevar a cabo y no sé si tienen temor ustedes también de que esto frene el crecimiento económico. Sí, esa pregunta te la puedo volver a ti, que seguro que estás Uf, viviendo situaciones de ese tipo, ¿no? uf. Y la ves directamente, ¿no? Cuando se emprende una actividad, esto parece un mundo que no sabes por dónde va a llegar, ¿no? Y todos te van sacando todos tus esfuerzos y los ingresos a los que puedas optar de una forma que no entiendes y no sabes por qué ocurre. Nosotros estamos ahí, nosotros con las regiones de autónomos también estamos colaborando muchísimo para ayudar a ellos, a los autónomos, a los emprendedores, a aquella gente que quiere llevar a cabo una actividad empresarial e intentar demostrar a la clase política que se bajen del coche oficial, que escuchen, que vean a la gente y vean lo que sus medidas muchas veces pueden afectar a todo a un colectivo tremendo que todos los días se levanta, abre la persiana y tiene que empezar a gastar y a buscar clientes, ¿no? Bueno, yo creo que si tenemos una sociedad que no se dedica a hacer tonterías, una clase política que no se dedique a hacer tonterías como lo que no puedes hacer o gastarse dinero en cosas que no sirven para nada y sí de verdad estimular nuestra economía, pues a lo mejor caminaríamos mucho. Sin duda. Bueno, la última para José Cristóbal García. Este miércoles se pone en marcha la declaración de la renta. ¿Toca a pagar o a devolver? A mí, yo Sí. espero que a devolver. Yo espero que a devolver. Lo que todos esperamos. Espero que a devolver. Vamos a ver si hay suerte, vamos a ver si hay suerte, ¿no? Sí, Como sí. nos lo cambian todos los años. También. Sí, ahora se incluye incluso las criptomonedas. Creo que también están recogidas dentro de la nueva declaración y luego ya para las rentas mucho más altas, pues también tengan que pagar, no sé si un 47%. O sea, creo que hay unos Sí, tramos sí, que estamos en son... un punto ya de casi confiscatorio, ¿no? A la hora de rentas altas. Eso también hay que tener mucho cuidado porque al final hay mucha gente oye, que estamos hablando de talento, de personas a las que tú le quieres contratar en tu empresa porque te van a aportar un valor añadido importante, que no quieren venir a España, o que se quieren marchar a otro sitio, Claro. porque aquí si te confiscan más de la mitad del sueldo, dices, oiga, no me paga usted X más, no vamos a hablar para no ser, si usted se va a quedar con la mitad, ¿qué estamos diciendo? No, no puede ser, no puede No ser. puede No ser. podemos llevar a confiscar los recursos de la gente o sus rentas pensando que todo el que cobra mucho lo hace mal, ¿no? O está robando a alguien, no. Cuidado, cuidado que la clase media, cuando hablamos de clase media, es la que salga adelante este país. No estamos hablando ni los billonarios, ¿no? No, estamos hablando de que al final las arcas, a esa gente no llega. Tiene muchas formas de distribuir en otros países o actuar como multinacionales en otros sitios, de cómo llevan a cabo la gestión empresarial. Al final, al que atacan las medidas restrictivas de subida de impuestos es al pequeño empresario, al pequeño y mediano empresario, al consumidor, a la familia. No se dan cuenta que todo eso nos afecta a todos. Sin duda. Bueno, pues para mí ha sido un placer volver otra vez a ver a José Cristóbal García, secretario general de la Confederación Canaria de Empresarios, y ver que sigue ahí en buena forma y como siempre al pie del Sí. cañón, ¿no? Que aquí no se puede bajar los brazos en ningún momento. No, que va, que va. Encantado de verte y espero que salga todo muy bien este proyecto y que continúe. Seguro que sí. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Chao.